Hola, queridos estudiantes. Hoy vamos a tocar el tema de los contenidos básicos y adecuación curricular de contenidos denominados también contenidos inclusivos. Tenemos acá en esta gráfica la parte amarilla y una parte celeste. Esa parte amarilla constituye lo que denominamos contenidos básicos. Los contenidos básicos son aquellos que tienen una fuente que son las disciplinas científicas. Por ejemplo, si está acá psicología, si esta es la asignatura de psicología, entonces la ciencia de donde va a provenir mis contenidos es psicología y nada más. Es decir, acá no se agrega nada más que algo científico. En cambio, ustedes tienen acá los contenidos también llamados inclusivos o de adecuación curricular. Van a ver que no hay límites acá para los contenidos básicos inclusivos, porque esto va a ser el 100% de lo que vamos a dar en el año que tenemos que preparar, y para eso vamos a tener posteriormente los planes. Bueno, los contenidos inclusivos no nos da el Ministerio de Educación y muchos docentes no saben cómo encontrar esta adecuación curricular de contenidos. Pero de los contenidos básicos, el Ministerio de Educación lo que nos da son simplemente generalidades. Vamos a mirar acá en nuestro Moodle, vamos a ver en todos los materiales de lectura, acá van a encontrar este material, Ciencias Sociales y sus tecnologías. Lo estoy abriendo ahora y van a ver que este es un material del Ministerio de Educación y que se llama Actualización Curricular del Bachillerato Científico en Educación Media, y van a encontrar en la página 63, vamos a ir hasta la página 63, acá está la psicología. Dice psicología. La competencia específica de la disciplina es que asume la construcción de una personalidad autónoma que permita una adecuada convivencia social. Lo que da acá son las capacidades, a ser desarrolladas a nivel nacional. Quiere decir que esto es lo obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que te da una capacidad, como por ejemplo comprende la importancia de la psicología en la vida de las personas, y acá esto va a ser una unidad. Acá analiza los componentes de la conducta humana y te da desordenado después una proposición de contenido. ¿Qué quiere decir proposición? Ustedes tienen que arreglar esto. ¿Cómo se arregla esto? Entonces, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capacidades de la disciplina. Una forma de arreglar es la que yo ya les mostré. Por ejemplo, acá. En el material didáctico instrumental, que es este que yo les di la primera clase, que se llama conocimientos preliminares, etc. Acá ustedes van a ver en la página 12 algunos contenidos programáticos de la eh, disciplina de psicología. Y acá van a ver unidad 1, unidad 2, etc. También es una proposición. ¿Qué quiere decir? Proposición es una propuesta. Ustedes pueden ordenar esto de distinta manera, ¿sí?
y así sucesivamente. Entonces, estas son las unidades. Las unidades ustedes pueden ver que son títulos grandes. Y ese título grande es lo que nosotros, es como una bolsa en donde juntamos temas que vamos a dar dentro de esa disciplina. Normalmente son los temas de carácter científico, vale decir, esto que está acá. Sin embargo, los contenidos inclusivos, tenemos que buscarlos, porque las fuentes de esto no es solamente la ciencia, sino también la cultura. Vale decir, sus fuentes son, en primer lugar, las expectativas, necesidades e intereses del grupo, también el contexto sociocultural, de tal manera que lo que se da, por ejemplo, acá en San Pedro no sea lo mismo que se da en Encarnación, por ejemplo. Las disciplinas científicas, pero no básicas, es decir, acá lo que se da es también disciplinas científicas, no, pero las no básicas y los transversales. Ustedes se acordarán que los transversales son estos. Acá está. Estos son los transversales. Está en una columna, por decirlo así, más oscura y atraviesa cada una de las asignaturas. Esto que está acá. Dice áreas transversales, educación en valores. Quiere decir que cada disciplina, no importa que sea matemática o psicología, va a dar algo que tenga que ver con educación ambiental y desarrollo sostenible, educación familiar y desarrollo personal, o bien educación democrática o desarrollo del pensamiento crítico y productivo. Esos son los transversales. Bueno, entonces, la adecuación curricular se tiene de contenidos o contenidos llamados inclusivos, constituye el 30% de todo el contenido que vamos a desarrollar. Entonces, esto, conforme al tiempo disponible, nosotros tenemos que tener una batería de temas inclusivos que tengan relación con lo que voy a dar. Para eso vamos a hacer una tarea, una actividad que tenga que ver con una unidad. Cada unidad va a tener sus contenidos inclusivos. Ahora, estos contenidos inclusivos también puede proponerlo el alumno, ¿sí? Y de repente podemos cambiarlo. Esto no es tan cambiable porque está establecido durante muchos años a veces. Pero estos contenidos inclusivos pueden cambiar de año en año, de curso en curso, de sección en sección, según lo que vayan proponiendo tanto los docentes como los alumnos. De repente los alumnos pueden encontrar interesante un tema relativo a esto que estamos dando y lo ponemos dentro de esto que está acá. Otra cosa más también para considerar es que estos contenidos son flexibles, adaptables, participativos y son una forma de motivación para desarrollar también esto que está acá, porque tiene en cuenta lo que al alumno le gusta o a la comunidad le gusta. Muy bien. Entonces, en base a eso, les voy a mostrar un ejercicio que está acá dentro de este mismo material. Vamos a tener, por ejemplo, una unidad acá. Ponemos una unidad. Por ejemplo, aspectos socioculturales del Paraguay colonial. ¿Y qué es lo que trata la colonia? Entonces, la colonia en Paraguay, ustedes saben que Paraguay tuvo varias etapas, por ejemplo, descubrimiento, conquista, colonia, independencia. Acá vamos a tener solamente en cuenta la colonia. En la colonia vamos a tocar los tipos de gobierno, los comuneros, las fundaciones de pueblos y las misiones. Y ahí se acabó mi colonia. Pero ¿qué de eso depende ya de la profundidad de lo que vamos a dar? Porque si esto se da desde la educación escolar básica, también se da en el bachillerato, entonces la profundidad de esto es lo que va a cambiar.
¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a tocar de esta unidad? Solo los aspectos socioculturales del Paraguay colonial. No voy a tocar otras cosas. Entonces, tomo yo este título de esta unidad, aspectos socioculturales del Paraguay colonial, y de eso hago mis capacidades. Mis capacidades para esta unidad serían, por ejemplo, conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Esto dónde lo pueden encontrar? Acá, en este material, el primero que les di, en la última página, pueden encontrar algunos verbos que son conceptuales, que tienen que ver con formas de pensar, por ejemplo, conocer, memorizar, reconocer, etcétera, procedimentales, clasificar, elaborar, construir, o actitudinales, valorar, apreciar, interesarse, etcétera. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, comprender qué. Vamos a ver el título. Aspectos socioculturales del Paraguay colonial sería comprender los aspectos socioculturales del Paraguay durante la colonia. Ahora, uno procedimental, un verbo procedimental, ¿cuál sería? Aplicar. Aplicar procedimientos de investigación para ¿qué cosa? El título otra vez, hay que tener en cuenta aspectos socioculturales de la etapa colonial. Y el tercero puede incluir algo de esto, puede ser, por ejemplo, valorar los aportes socioculturales del Paraguay colonial, siempre tener en cuenta el título, que inciden en el ser paraguayo actual. Bueno, una vez dicho esto, ya tenemos acá, copiamos, hacemos un copiar y pegar de mi unidad de acá, de estas unidades. O bien, de estas unidades, perdón, de estas unidades que hemos visto acá en el material del Ministerio de Educación, hacemos una unidad. Para hacer la unidad, nosotros lo que tenemos que hacer es juntar estos elementos y ponerlos de tal manera ordenados que estén así, como estos, ¿sí? Esto es una codificación numérica. La alfanumérica es cuando tiene número y letras, y la numérica es cuando tiene solamente números. Por eso siempre se debe ordenar lo que yo voy a dar. Entonces, ¿dónde van a quitar la unidad? De acá, del material que les di, o bien de un material del Ministerio de Educación acá, pero tienen que ordenarlo. Tienen que tener un título y tiene que tener el contenido. Por ejemplo, esto, acá dice, analiza la importancia del establecimiento de relaciones afectivas con otras personas. O bien esto, los componentes de la conducta humana. ¿Cuál va a ser mi título de mi unidad? Componentes de la conducta humana. ¿Sí? Y entonces, o bien de ese que les mostré, de acá. Muy bien. Una vez comprendido esto, esta es mi unidad y esto es el contenido inclusivo. ¿Cómo lo voy a elaborar? Tenemos entonces 4 fuentes, según intereses y necesidades del alumno, según temas problemáticos o contextuales o de actualidad, según temas científicos no básicos o interdisciplinarios y según temas transversales. Según intereses y necesidades del alumno, ¿qué le puede interesar de esta unidad al alumno? Por ejemplo, puede ser la provincia gigante de las Indias y su influencia en América, o bien le puede importar, por ejemplo, los principales grupos de inmigrantes del Paraguay colonial que están ya en su propia localidad. Por ejemplo, en Villarrica hay cierto tipo de personas que provienen de ciertos países. En Encarnación hay cierto tipo de personas que provienen de ciertos países y pervive hasta ahora en el Paraguay. Entonces, eso le puede interesar al alumno. Un tema problemático o contextual quiere decir de su localidad o de actualidad, podría ser, por ejemplo, costumbres similares que perviven en ciudades fundadas por el Paraguay colonial. Por ejemplo,
Corrientes, Santa Cruz de la Sierra, Córdoba, Santa Fe, la segunda Buenos Aires, etcétera. Eso le puede interesar, que tiene que ver con, acá está, fundaciones de pueblo. O sea, siempre tiene que ver con el contenido básico. Esto. Entonces, ¿qué es lo que pueden tener iguales? Corrientes, Santa Cruz de la Sierra, Córdoba, etcétera? Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en la música, algunas costumbres como mates y tereré, etcétera. Bueno, algo científico que no sea el básico o fundamental o general que es este, y que yo puedo dar inclusive con otro profesor, por ejemplo, interdisciplinarios. Puede ser primeros libros en guaraní durante la colonia en las misiones. Acá vemos también aspectos socioculturales de las misiones, parte de esta unidad. Por lo tanto, puedo tocar algo de esto. ¿Sí? Primeros libros en guaraní durante la época en las misiones jesuíticas. Entonces lo doy con el profesor de guaraní, por ejemplo. Y luego los temas transversales, es decir, de esto, de los aspectos socioculturales del Paraguay colonial, ¿qué puedo buscar acá que tenga relación con valores y sobre todo estos valores que tenemos en el primer libro, que son de la columna de acá? Entre estos tenemos, por ejemplo, educación familiar y desarrollo personal. Bueno, de esto lo que podemos dar es principales labores artesanales familiares que perviven en algunos pueblos desde la colonia. Por ejemplo, el Aopoí o y esas cosas. El Yandutí es de larga data, por lo tanto yo toco y eso es de mi pueblo, por ejemplo, San Pedro o Villarrica. Ahora, bien, acá dice luego, fuente, la historia como disciplina científica, dice. O sea, lo que está en rojo son mis observaciones. Otra observación acá dice, observación, no se usan todos los contenidos de adecuación curricular o inclusivos, sino solo el 30%. Vale decir, esto es mi contenido inclusivo. Sirven como motivadores para los contenidos inclusivos, pero conviene tenerlos preparados. Los alumnos pueden sugerir otros no previstos. Es aquí donde el planeamiento y los contenidos se vuelven participativos. ¿Vale? Si en una unidad yo no voy a dar todo, pero sí lo tengo que tener preparado, ¿comprenden? Y pensar en eso, por lo menos mentalmente tenemos que pensar en qué contenido inclusivo de adecuación curricular podemos poner. No se dan todos, pero nosotros para los efectos de entrenamiento vamos a buscar todos estos. Veamos algo de psicología. La psicología, vamos a tocar nuestra ya conocida, la dimensión afectiva del ser humano. Y entonces acá mis capacidades serían analizar qué cosas, la dimensión afectiva del ser humano en cuanto a sus definiciones, componentes, características, eso es conceptual. ¿Qué más de esto? Uno procedimental. Clasificar la dimensión afectiva del ser humano y uno que sea actitudinal, apreciar la importancia de la dimensión afectiva del adolescente para su sano desarrollo. Entonces, en este último podemos poner también esto. Para una unidad siempre se utiliza generalmente los tres para tocar todas las dimensiones o la mayoría de las dimensiones del ser humano, o la más importante, por lo menos, la forma de pensar, que es conceptual, la forma de hacer, que es procedimental, y la forma de sentir, que es actitudinal. Esta es la dimensión afectiva del ser humano. O sea, yo lo que hago es un copy-paste. Me voy acá, elijo una unidad de esta, la dimensión afectiva del ser humano, y la copio acá. La copio acá sin discriminar nada. La fuente es la psicología.
Ahora vamos a ver el contenido inclusivo, vale decir, que de esto vamos a poner acá un tema que se relaciona. Acá no se pone verbo, ¿no? Se pone simplemente un tema que puedo dar de clase que puede ser que tengo que elegir. Según necesidades, intereses y expectativas del alumno, ¿qué le puede interesar al alumno de la dimensión afectiva? Bueno, vamos al colegio y ellos están en la adolescencia y claro que hay mucho de esto que les interesa, por lo tanto, el tema va a ser el despertar de nuevas emociones durante la época de la adolescencia y el control que hay que tener sobre ellas. Ustedes pueden poner otro tema y yo puedo poner otro tema. Eso no importa, esto varía de curso en curso, de año en año, de profesor en profesor. Vamos a buscar otro tema que tenga que ver con esto, pero que tenga en cuenta, acá dice, según una situación problemática o contextual o actual. Entonces, pongo el tema, la influencia de las drogas y el alcohol en la vida afectiva de las personas. Siempre hay que poner y poner, si digo simplemente la influencia de las drogas y el alcohol en la vida de las personas, no se relaciona con esto, sino que tengo que poner la influencia de las drogas y el alcohol en la vida afectiva, porque de eso estamos tocando acá. Siguiente fuente de contenidos inclusivos. Vamos a encontrar o un contenido científico no básico, es decir, que no esté acá, y o interdisciplinario, o bien puede ser, por ejemplo, algo que tenga que ver con otras ciencias. Por ejemplo, puede ser el efecto de las emociones en algunos medicamentos. El psicólogo no da medicamentos, pero el psiquiatra sí. Así que esto es interdisciplinario. Efecto de las emociones en en las emociones de algunos medicamentos, prevención y precaución. Podemos dar, por ejemplo, con relación a esto acá. Siempre con relación a esto debe ser. Y según un transversal, puede ser, por ejemplo, siempre los transversales tienen que ver con valores. Eso tienen que saberlo. Puede ser la importancia de los valores familiares en la formación de la vida afectiva de las personas. Muy bien. Y acá esto no se da todo de una sola vez. A lo mejor para una unidad yo elijo este y este, o bien este y este, pero nunca se da todo. Inclusive puedo dar algo que me pide el alumno, que tenga relación. Entonces, quiere decir que le interesa. Y como este contenido es también motivacional, cambiamos esto y listo, le ponemos lo que pide el alumno. En ese contexto, ustedes van a hacer lo siguiente. Van a elegir una unidad y van a hacer esta actividad que tienen acá. Bueno, y hasta ahí entonces nuestra clase de hoy. Recuerden elegir una unidad. O de acá, o bien van acá en el material y componen una unidad y lo colocan exactamente acá. Perdón, en este. Acá le colocan la unidad. Recuerden que esto proviene de las ciencias. Y hasta acá nuestra clase para hoy.